Sí, continuando con el tema que hemos tenido para ustedes sobre la higiene mental, sobre la salud mental y sobre todo la salud mental comunitaria y lo que debemos conocer, saber, discutir, discernir y desde luego apoyar si tenemos la voluntad de que las cosas resulten bien para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los maestros o para los familiares de los educandos. Tenemos que tratar de conocer algunos datos importantísimos sobre los aspectos definitivamente necesarios de conocer para la salud mental, para concluir con una pequeña sugerencia que vamos a hacer para el público, amigos y radioescuchas o pacientes que aún nos escuchan. Y yo voy a hacer de ese conocimiento algo que puede parecerles aburrido, me van a permitir que lo lea yo en una parte porque son 17 puntos importantes para tratar de obtener una respuesta del Estado mexicano que se espera de las organizaciones mundiales de salud, que tengan todos los gobiernos federales en los países o donde haya reinados o donde haya algún tipo de gobierno federal y que sea replicado por los gobiernos provinciales, estatales, municipales o particulares. Vamos a ver, dice, ante ello, lo que está pasando ahorita fundamentalmente, el libro de responsabilidad jurídica en psiquiatría, maravillosamente descrito por Octavio Casamadrid y Mata, que es el autor de este pequeño manual, dice, primero, vista la magnitud epidemiológica del problema, se trata de una situación de salubridad general de la República. Y bajo tal premisa se requiere una acción enérgica de las autoridades y destinar mayor gasto en salud, así como un esfuerzo coordinado de las diversas instancias gubernamentales. El presupuesto asignado a la salud mental está por debajo de la media de los países de ingresos medios altos, que está alrededor de 3.5%. Además, la distribución resulta inadecuada, pues el 80% de este presupuesto se asigna al mantenimiento de los hospitales. A últimas fechas, a razón de las nuevas políticas gubernamentales, ha operado una terrible reducción presupuestaria que no hace sino agravar los problemas o la multiplicidad de problemas que aparecen en la medicina preventiva, en la medicina de atención primaria, es decir, en los médicos que por primera vez tienen contacto con el paciente, porque se destina la mayor parte del presupuesto a los hospitales de tercer nivel. ¿Cuáles son estos? Los hospitales que tienen internamientos y especialistas o unidades especializadas para la atención intrahospitalaria, como está sucediendo ahora en la epidemia del COVID. Y quiero decir que esto no fue escrito para la epidemia del COVID, está escrito antes, y es una segunda edición, de las sugerencias que se hacen por el doctor Casamadrid para la comunidad médica en general y para las autoridades de salud del país. Segundo, no bastan los meros declarados jurídicos. Así, en la Ley General de Salud se ha establecido que son materias de salubridad general la salud mental y los programas contra el alcoholismo, el tabaquismo, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el inherente a la farmacodependencia. Al respecto, la respuesta ha sido por exigua, pero además de exigua, yo creo en lo personal y lo he dicho muchas veces inadecuada, pese a que se ha definido legalmente a la salud mental como un servicio básico para los efectos del derecho a la protección de la salud, y esto viene en el artículo 26, fracción sexta de la Ley General de Salud de México. Tercero, insistimos que el problema va más allá del ámbito de las disciplinas para la salud y el Sistema Nacional de Salud,
Pues como dirigiera Jimmy Washburn, la salud y la enfermedad son categorías que escapan al terreno de la medicina y de cualquier enfoque biologista y remiten a la convivencia social, así como a la política y a la economía. Cuarto, hasta ahora la acción pública, no solo en México, sino en la comunidad internacional, tiene una asignatura pendiente que es deficitaria. Y se ha pretendido, en el mejor de los casos, que el problema sea resuelto exclusivamente en los ámbitos nacionales de salud, que por supuesto, como ahora con el COVID, sabemos que han sido rebasados. Por eso la importancia de la participación de usted como ciudadano y de las posibilidades que tenga para colaborar en la prevención, teniendo lo necesario para que su familia, en su comunidad, en su escuela, en su servicio laboral, en donde usted viva, habite y trabaje o desempeñe cualquier tipo de actividad, haya higiene mental de la comunidad. El modelo médico de atención a la salud mental está exagerada y extraordinariamente medicalizado. Esto no sería atrevido calificarlo de reduccionista, porque lo es, y es imprescindible la integración de especialidades de psicología, psiquiatría, neurociencias y neurofisiología en lo que podría y debería llamarse neurociencias clínicas. No quedarse estrictamente en el aspecto medicalizado de la salud mental. Por otra parte, la atención de las enfermedades mentales no está del todo integrada a los programas de atención de salud en general y es insuficiente el trabajo multidisciplinario que se lleva a cabo en este ámbito. Séptimo, México muestra carencias en cuanto a las acciones de salud para la niñez y con relación a los problemas mentales de los adultos mayores. Esto todos lo sabemos y nadie lo puede negar. Octavo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el lugar común de la atención a la salud mental en México pretende descansar en los hospitales psiquiátricos. En consecuencia, los costos de atención resultan muy elevados y la mayoría de los esfuerzos no se destinan a los establecimientos de primer nivel de atención, como debían ser las clínicas o las unidades de atención psicológica y psiquiátrica de primer nivel, a donde llegarían a consulta los pacientes externos, mucho antes de que sea necesaria la hospitalización para algunos, los menos por cierto. Y si se descansa en los hospitales, y con el costo más elevado, la mayoría de los esfuerzos no se están destinando a las instancias de primer nivel de atención, como lo acabamos de decir, y el desarrollo del componente de salud mental dentro de los hospitales es muy escaso. En los hospitales no hay terapia. Pregunten ustedes si los pacientes que acuden con problemas de salud mental, pero que pueden ser ambulatorios, tienen alguna forma de psicoterapia en los hospitales psiquiátricos nacionales, como el Juan N. Navarro para los niños, o como el Fray Bernardino Álvarez para los adultos, o en el Hospital Cruz del Sur en Tabasco, o el Hospital Cruz del Norte en Guanajuato. Pregunten y verán cómo los hospitales no tienen ese servicio. Mis compañeros que están en Puebla y trabajan en el Hospital del Batán seguramente no lo están haciendo. Los compañeros que están haciendo su servicio trabajan en los hospitales para varones o para mujeres del sistema de salud mental, aquí en el Distrito Federal de la Ciudad de México o en los alrededores, como el Hospital Samuel Ramírez Moreno,
en Santa María Tláhuac, el Hospital La Salud Tlazolteotl en Soquiapan, los hospitales que están en Tepexpan de salud mental para mujeres. Pregunten si hay sistemas de salud para atención primaria, a donde pueda ir el ciudadano común y corriente a decir, me siento mal, creo que tengo una angustia excesiva, creo que tengo estrés, creo que me estoy deprimiendo, me siento mal emocionalmente, estoy viviendo un duelo, etc. No va a haber ninguna respuesta así en estos hospitales. Imagínense lo que pasa en el campo en México, en las comunidades rurales o en los estados de la República, que carecen de lo más elemental de los servicios públicos. Mi tierra, Veracruz, pues tiene uno de los estados con mayor número de habitantes y mayor número de enfermos mentales, ¿verdad? Sin embargo, el hospital psiquiátrico del estado que está en Orizaba, les decía yo el otro día, está en un hospital, perdón, en una unidad obsoleta del siglo XIX, que era un hospital de monjas, que era, perdón, un convento de monjas, en el Hospital de la Concordia, en Orizaba, y conseguimos a través del INSABI, por recomendación específica y aprobación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se terminara la obra del Hospital Psiquiátrico del Estado de Veracruz en Orizaba, que estaba en obra negra hace 10 años, gracias a la pandemia, para convertir ese espacio hospitalario inútil y sin uso, sin acabarse, 10 años en obra negra, en un hospital que ahorita está siendo usado como hospital COVID y que cuando termine, que no va a terminar esta pandemia, pues podrá ocupar el lugar o el sitio o el para qué fue hecho allá en Orizaba, que es Hospital Psiquiátrico del Estado de Veracruz. Y quienes conocen mi estado sabrán que está lleno de bastantes neuróticos, alcoholiquines, adictos y pues de todo lo que hay en esta gama de trastornos mentales, de trastornos emocionales, afectivos y de conducta que existen en todos los países del mundo. Pero Veracruz tiene su lugar muy especial. Habemos bastantes personas con una mente un poquito distorsionada. Ya no lo digamos entre el gobierno del Estado actual, que está lleno de oligofrénicos desde mi punto de vista médico. Así pertenezcan a la 4T, yo creo que la selección de mis paisanos para el gobierno del Estado y los servicios de salud de mi tierra ha sido pésimo. Ahí está el hospital. Ya gracias a la 4T y a Andrés Manuel López Obrador y al maestro Ferrer se terminó. Ahora vamos a ver a qué se usa, porque no se está usando ni como primer nivel. Noveno. Además, está demostrado el fracaso del modelo alienista del tratamiento psiquiátrico de hospital. La recomendación internacional es fortalecer la atención ambulatoria y domiciliaria, y para ello son imprescindibles nuevos paradigmas y protocolos que tienen que ser del dominio público. Quienes que me están escuchando y mirando saben cuáles son estos protocolos de atención para la salud mental primaria y preventiva. A ver quién los conoce. Siquiera sabemos los especialistas si existen en el papel. Décimo, el personal especializado en salud mental, psiquiatras, psicólogos, enfermeros. Fíjese que no mencionan a las psicoanalistas, afortunadamente. Pues porque no pertenecen a los sistemas de salud mental comunitaria. Pertenecen a una elite. Yo no voy a decir el término fifí, pero digo, para estar en psicoanálisis se necesita tener mucho dinero, mucha inteligencia, mucho tiempo. Porque van a estar citados 3 veces por semana y el costo de la consulta es alrededor de 2,000 pesos la hora o los 50 minutos. Y vamos a ver quién en México dispone de esa cantidad. Sabemos que Carlos Kahn tenía como su psicoanalista detrás de su despacho
en el Palacio Municipal de la Ciudad de México, pero pues era una condición muy especial. Era el maestro Hank, con todas sus debilidades, todas sus perversidades y todos sus grandes aciertos, su hermosa sonrisa y su fábrica de automóviles y camiones, ¿verdad? Sí, él podía tener a su psiquiatra ahí, ¿verdad? Gregorio Wagner se llamaba su psicoanalista, y lo hizo después director de la compañía constructora de algunos de los mejores conjuntos del Estado de México. A don Gregorio Wagner se hizo rico. Yo tengo un primo muy querido que se pudo hacer de la mayor parte de las antigüedades y muebles que tenía Gregorio Wagner, y ahora los tiene en su casa allá en Lerma, pero pues verdaderamente era el psicoanalista que atendía diariamente para que don Carlitos Hank saliera con una sonrisa y esa conducta seductora que tuvo para muchos, sabiendo la clase de miembro del equipo de atracomulcos que era, ¿verdad? Había sido además secretario particular del creador del grupo Atracomulco, yo le iba a decir de infausta memoria, pero no sé si sea posible decirle esto, a don Isidro Favela, que cuando menos nos dejó su casa en San Ángel, y pues lo que fue el Museo del Virreinato entonces en esa casa, y la más hermosa de las fuentes del Virreinato que existe en todo el territorio nacional. Eso es lo maravilloso de don Isidro Favela, aunque Hank, que vendía pirulíes cuando era chico, pues haya sido su secretario particular y anexas. Entonces, decimos, el personal especializado en salud mental, psiquiatras, psicólogos y enfermeros, repito, no dice psicoanalistas, que trabajan en el sector público es reducido. Y los servicios que existen están concentrados en las grandes urbes. Y esto dificulta el acceso a las poblaciones rurales e indígenas. Imagínense un paciente de la Sierra de Zongolica en mi tierra, o de la Sierra de Chicontepec, o del Cofre de Perote, bueno, de Fortín, Veracruz, tratando de acudir a un servicio de atención primaria y psiquiatría que sea del Estado. Pues como dirían algunos de mis paisanos que a veces tienen una forma peculiar de hablar, pues se la van a persignar, porque no hay a dónde ir. 11, existe un escaso contacto entre salud mental y otros sectores en actividades relacionadas con la salud mental. Por ejemplo, solo el 5% de las escuelas, y para allá vamos a ir al final, solamente el 5% de las escuelas dispone de un psicólogo, y en pocas se desarrollan actividades de promoción de la salud y prevención de los trastornos mentales. También son pocos los programas destinados a la rehabilitación y reinserción social de los discapacitados. Deberíamos revisar todo lo que sí se hace en algunas escuelas, sobre todo en aquellas que siguen métodos que no corresponden a los muy obsoletos médicos educacionales que existen en el país, como puede ser, por ejemplo, las escuelas que auténticamente siguen el método Montessori, por eso no me entiendo. Décimo segundo, los servicios de atención primaria deben ser el eje articulador de la salud mental o de la atención a la salud mental. Repito, los servicios de atención primaria, no los hospitales psiquiátricos, nunca, que son los del tercer nivel de atención. El primer nivel es la atención psiquiátrica directa del paciente que llega por primera vez a pedir consulta, a solicitar ayuda, a pedir atención médica. 13, existe un problema de capacitación especialmente en la atención primaria. No, pues los compañeros que hicimos la residencia en el Hospital Psiquiátrico Nacional, y en mi caso todavía como último residente de la Castañeda,
Pues tuvimos la posibilidad de pasar por la consulta externa un día a la semana por obligación, realmente de responsabilidad y por normatividad del hospital. Pero teníamos que ir a aprender psicoterapia a la UNAM con el maestro Ramón de la Fuente. La única vez que salíamos a tomar cursos fuera del Hospital Psiquiátrico Nacional era la UNAM para tomar cursos con don Ramón de la Fuente. Pero pasaba exactamente al revés con los estudiantes del Hospital Central Militar y con los estudiantes de la UNAM. Ellos nada más aprendían psicoterapia, pero no tenían la vida hospitalaria que teníamos nosotros. Y ellos solamente iban una vez a la semana, los de la UNAM, que estaban haciendo la especialidad de la UNAM, iban una vez a la semana al Hospital Bernardino Álvarez. ¿Cómo la ven? No había ni hay una coordinación, una vinculación en la enseñanza de la atención primaria del enfermo mental o de la salud mental comunitaria en términos generales con lo que es la psiquiatrización o la medicina de tercer nivel, que piensa que el hospital psiquiátrico es la unidad importante para el enfermo mental. No, no podemos tener hospitales de tercer nivel con enfermos depresivos o con enfermos alcohólicos, por el amor del poder superior. No. ¿Y qué le estamos dando a unidades de atención primaria de autoayuda gratuita, como somos los grupos de autoayuda? ¿Qué está haciendo el Estado mexicano para tener una comunicación directa? Lo digo como en mi caso personal, como parte de, por ejemplo, de los grupos 24 horas de la Corriente Internacional de Alcohólicos Anónimos. No pedimos un quinto nosotros. Nuestra séptima tradición dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Y ahí llegan enfermos para atención primaria. La primera vez que llega un alcoholiquín, un adicto, o la familia, o la esposa, o la querida, o el hijo, o la hija, o la madre de un enfermo alcohólico, o de un adicto, o de un comedor compulsivo, o de un codependiente, llegan ahí. No se les cobra nada. Y la gente sigue llevando a estos casos a veces a algunos almacenes que llaman ahora anexos y que no tienen ninguna posibilidad de convertirse realmente en un sitio de atención primaria, y además cobran hasta por la comida, cobran por los cobertores, cobran por la despensa al menos. Y no tienen nada que ver con un sistema de salud bien establecido. ¿Cómo es posible que permitan las autoridades que haya grupos de cuarto y quinto paso? Imagínense empezar a construir un edificio en lugar de los cimientos por el cuarto piso, cuando sabemos que el programa de Alcohólicos Anónimos, que es un programa de 12 pasos, empieza por el primer paso, que es la aceptación de la enfermedad. Acepto mi problema ante el alcohol y que mi vida había llegado a ser ingobernable. Llegan al cuarto paso, que es escribir el historial emocional con la mayor honestidad posible. Y el quinto paso, que es leer lo que se escribe, frente a otro que puede ser un sacerdote, un psiquiatra, o lo que ellos llaman pomposamente un padrino, aunque no tengan la menor prostituta idea de lo que es eso. Ahí están los nuevos cuarto y quinto paso. ¿Quién los coordina? ¿Quién los regula? ¿Quién los atiende? ¿Qué atención siquiera por vigilancia o supervisión tiene el Estado mexicano sobre esto? Señor presidente, si usted me hizo favor de invitarme para esto, por favor que alguno de sus colaboradores escuche, vea esto y haga esto. Yo lo hago de mil amores por la 4T y por los mexicanos, y porque a mí, hijo de escuelas para hijos obreros, hijo de escuelas oficiales, la única manera que tengo que devolver a los ciudadanos mexicanos que mantuvieron mis estudios y mi carrera es servir. Y a mi edad, servir sin esperar
nada a cambio. Entiéndanlo. Decimocuarto. Es imprescindible fortalecer los programas de promoción y prevención de salud mental y que se deberían dirigir principalmente a los grupos en mayor riesgo. ¿Quiénes son ahorita los grupos de mayor riesgo? Los ancianos, los discapacitados, los diabéticos, las personas con obesidad, las personas con sobrepeso y los niños y los jóvenes. ¿Qué se está haciendo? Ustedes lo saben mejor que yo, pero mucho mejor que yo. ¿Qué están haciendo para modificarlo, para pedirlo, para sugerirlo, para exigirlo? Ya hablaron con su diputado, ya le pidieron que en el legislativo se haga una legislación al respecto, o que se trate nada más de que se lleven a cabo los programas que seguramente en el papel existen. ¿Cuántos de ustedes saben siquiera quién es su representante popular? ¿Cómo se llama el secretario de Salud? Seguramente saben cómo se llama el presidente de la República, casi seguro, y cómo se llama el subsecretario de Salud. Pero díganme cómo se llama el secretario. O si hay un director de salud mental como lo había antes y como lo fue mi amadísimo maestro Guillermo Calderón Narváez. Un subdirector como lo fue Héctor Miguel Gavildo. Gente que sí sabía de salud mental comunitaria. Gente que estudió también en la Unión Soviética los sistemas de salud de los países bajo la égida comunista. Entonces, hace 60 años, que estábamos en pañales todos. Y ahora que seguimos en pañales algunos ya por la senectud, se siguen sin aplicar aquello que nos llegaron a enseñar estos maestros hace tantos años. 15. Es de igual importancia disminuir el porcentaje de admisiones involuntarias y del mismo modo debe ampliarse la atención de la salud mental en los hospitales generales, a la vez de reducir las camas en los hospitales psiquiátricos. 16. Otro rubro de interés es consolidar la protección social en salud mental. Y 17. Asimismo, se deben fortalecer los vínculos entre las acciones de familiares y usuarios, grupos de autoayuda, señor presidente, grupos de autoayuda, mi querido director de comunicación social, grupos de autoayuda, señor subsecretario, grupos de autoayuda, público que me escuche y que me ve. Y vincularlos, por supuesto, con el sector salud. ¿Ustedes creen que se ha hecho esto? Por supuesto que no. Porque ya no existen ni siquiera los organismos como el supuesto Consejo contra las Adicciones. Ya no existe porque los integraron. Obviamente, correctamente, para ahorrar en este mundo de corrupción en el que vivimos los últimos 30 y tantos años. Y está bien, pero que se sepa que otras cosas pueden hacerse. Por último, nada más una frase de este maravilloso libro del doctor Casamadrid. Otro de los enormes problemas se refiere al nivel virtual de indefensión del personal de salud. Problema de indefensión del personal de salud. Yo recuerdo mucho cuando estaba yo de residente en el Hospital de la Castañeda, había un médico que fue asesinado porque el paciente le aventó la máquina de escribir que tenía en el escritorio, que estaba escribiendo su paciente, y le fracturó el cráneo. Y otro, a un médico de apellido, un psiquiatra de apellido italiano, Santarelli creo que se apellidaba, el paciente psicótico le sacó los ojos con las manos y lo dejó ciego. Independientemente que había otras cosas, uno de los mejores escritores de Córdoba, Veracruz,
un poeta de los contemporáneos excelso, que padecía desde un trastorno psicótico grave, crónico, en la Castañeda. Él se cortó los testículos, se los comió y se ahogó con ellos. Se llamaba Jorge Cuesta. Y un amigo y compañero, incluso de casa cuando éramos estudiantes, que es el mejor escritor que ha revisado el trabajo de los contemporáneos, también originario de Peñuela, que es la población pegada a la ciudad de Córdoba, Veracruz. Miguel Capistrán fue el mejor traductor y el mejor autor de su biografía. Miguel ya murió, pero todo el mundo supo la tragedia de Jorge Cuesta en el manicomio de la Castañeda. Pero eso mismo es el estado de indefensión que tiene el personal psiquiátrico. Bajo el esquema prevalente se le ha destinado a enfrentar un problema multifactorial que no se reduce solo a lo médico, y quieren que el psiquiatra resuelva el problema incluso de divorcios, de tutorías y juicios sin dirección psiquiátrica, y declarar incompetente a un sujeto y hacer peritajes médicos. ¿Verdad? Lo último que falta es que también le revisemos las suelas de los zapatos a los funcionarios, ¿verdad? Todo eso se tiene que hacer bajo un obsoleto esquema paliativo, nosocomial, es decir, hospitalario, que facilite una óptica neurótica con la que suele verse a los psiquiatras como torturadores de pacientes. Me pusieron electrochoques, me amarraron a la cama, me pusieron una inyección, me sujetaron los enfermeros, me llevaron sujeto con cadenas al hospital. Pues sí, pero no tenemos cómo. No hay ambulancias para traslado de pacientes psiquiátricos de una clínica de primer nivel, que puede ser un hospital cualquiera que tenga un servicio psiquiátrico, a un hospital como el Bernardino Álvarez. No hay para trasladar enfermos mentales a ninguna parte, a pesar de los programas que implementó Bernardo Tanure en Oaxaca hace muchos años, cuando el papá del presidente del ISSSTE actual era gobernador del estado en Oaxaca. Y Bernardo Tanure le dijo: no podemos gastar en hacer clínicas en los 511 municipios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tener un médico en una pequeña cliniquita, un médico pasante, un médico en servicio social, y que nos done a alguien un vehículo y convertirlo en ambulancia. Y entonces el médico del pueblito, de la montaña, de la sierra, del valle, de donde fuera, llegaba el paciente que requería una atención de tercer nivel, una atención hospitalaria,